La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, anunció una nueva doctrina del ejercicio de la autoridad en Argentina, que ha hecho revivir los traumas de la represión estatal en amplios sectores de la población. La nueva doctrina de seguridad ha disparado las alertas de grupos de derechos humanos nacionales e internacionales, por la promoción de un paradigma del gatillo fácil por parte de las fuerzas de seguridad. Según la nueva doctrina, el Estado debe darle la presunción de inocencia a su policía y nunca al revés. Bullrich anunció, como parte de una serie de reformas a la justicia, una modificación al Código Penal. Se busca darles más garantías a los policías, según el gobierno Macri, perjudicados por la legislación actual, porque solo se les permite disparar en legítima defensa. Por ello, el gobierno prevé sacar la legítima defensa, para los casos de policías. La llamada mano dura, se instala en una ya álgida discusión en Argentina, sobre el papel de las fuerzas de seguridad en el manejo de la delincuencia. Días antes de las declaraciones más polémicas de Bullrich al respecto, el presidente Macri se reunió públicamente con Luis Oscar Chocobar, un policía que había matado a un ladrón, después de que este intentó robar a un turista. El incidente fue grabado por una cámara de seguridad, y en el vídeo se ve que Chocobar parece haberle disparado por la espalda al presunto delincuente, que contaba con una navaja. Pero el gobierno, consciente del vídeo, igual decidió felicitar al policía, porque a su parecer, estaba cumpliendo su deber. Un caso similar en noviembre, había estimulado este espinoso debate. En una protesta de indígenas mapuche en el sur del país, un policía mató a Rafael Nahuel, un activista de 22 años. El país, en ese entonces, apenas empezaba a digerir el complicado caso de Santiago Maldonado, quien murió en agosto durante un operativo de represión de otra protesta indígena. Antes, Macri había defendido a un carnicero que atropelló y mató a un ladrón en medio de un tiroteo y una peligrosa persecución. Han pasado casi 35 años desde que Argentina cerró la etapa más traumática de su historia. Los años de gobiernos militares, que hicieron desaparecer hasta 30.000 personas. Desde entonces, los argentinos se volvieron particularmente sensibles a la represión y al uso de la fuerza como mecanismo de autoridad estatal. Las Fuerzas Armadas fueron desprestigiadas, y el presupuesto de defensa se vino abajo. Mientras tanto, la criminalidad tomó cada vez más espacio en la vida cotidiana, acompañado de un aumento de la pobreza y la desigualdad, y un deterioro de la calidad de vida. Argentina tiene una de las tasas de homicidios más bajas de América Latina, 6,6 víctimas por cada 100.000 habitantes en 2017, solo por encima de Ecuador y Chile, según cifras del Ministerio de Seguridad. Y aunque el aumento ha sido leve desde 2008, eran 5,8 por cada 100.000, las tasas de victimización y denuncia de hechos delictuosos, que incluye robos, secuestros y estafas, crecieron un 10% entre 2008 y 2015, de acuerdo a datos oficiales. Al menos en el lenguaje, ningún gobierno democrático reciente había sido tan tajante en su política de seguridad como el de Macri, quien ahora parece dispuesto a poner fin a la inseguridad con métodos controvertidos. Según sus asesores, la mayoría de la ciudadanía aprueba esta nueva línea oficial. Pero la oposición dice que esta política busca desviar la conversación sobre el ajuste económico y los despidos, hacia un territorio en el que el Ejecutivo se siente más cómodo, y del que puede sacar mayor tajada propagandística, al jugar con la seguridad de la población. El Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, es quizá la organización de derechos humanos más respetada en el mar de movimientos que dejaron los 70 y 80. Manuel Tufró, coordinador del área de violencia y seguridad del CELS, declaró a BBC Mundo, que la organización ve con preocupación el mensaje que el jefe de Estado está dando, con este aval de la mano dura. Según Tufró, se da el mensaje a las Fuerzas Armadas de que, más allá de si sus intervenciones son legales o no, van a ser apoyadas por el oficialismo. Se condiciona al Poder Judicial a que no investigue ni procese a policías que hacen uso abusivo de la fuerza. Y se le transmite a la población que, si no es así, no se puede hacer nada por la delincuencia. El experto recuerda que la inseguridad, si bien no ha registrado un aumento particular en la última década, se ha convertido en un tema central de la política.
Y la respuesta siempre fue la demagogia punitiva o el populismo penal. Invocar los sentimientos de revanchismo que puede haber en algunos sectores, y pueden ser sentimientos entendibles para las víctimas, pero que es grave que la autoridad política los promueva, cuando en realidad debería pensar políticas para disminuir los sentimientos de venganza, que no son coherentes con un sistema democrático. Tufro dice que estas medidas, aplicadas por gobernadores argentinos de izquierda y derecha, han probado no ser exitosas, aparte de lo que a la política se refiere. Se sabe, en países civilizados, para usar un término del gobierno, que entre menos violentas son unas fuerzas de seguridad, más eficaces. Entonces la promoción de la fuerza, lo único que va a lograr, es menos eficacia. Según Tufro, el oficialismo ve el proceso de verdad y justicia tras el régimen militar, como una afrenta contra los militares, a quienes ahora buscan reivindicar, coqueteando con la idea de que puedan intervenir en seguridad interior, narcotráfico y terrorismo, cosas que están prohibidas por ley y por convenciones internacionales. Tufro admite que Argentina se debe a sí misma un debate y, con ello, una serie de reformas, sobre el rol de las Fuerzas Armadas. Pero el camino no es convertirlas en policías, porque eso solo promueve más corrupción y más violación de los derechos humanos.